Perfecto, pues vamos a la noticia número uno de la portada de los periodistas que tiene que ver con esto que valorábamos hace un momentito. Porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el apartado de la ley de la industria eléctrica que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad al darle prioridad en el orden de despacho de la energía, en este y otros aspectos que sí también son muy técnicos, pero muy relevantes. La tarde del día de hoy, los ministros declararon ya constitucional algunos temas muy relevantes, como el nuevo orden del despacho de energía o el relativo a medio ambiente y los certificados de energías limpias. Aunque hubo muchas objeciones a la ley de la industria eléctrica, pues en el Pleno no se alcanzaron los 8 votos indispensables para declararla inconstitucional en los apartados específicos. Para aprobar el proyecto, la magistrada ponente, Loreta Ortiz Alf, solo se requerían los votos de 4 de los 11 ministros del Pleno. Bueno, pero el Pleno también validó la constitucionalidad del tercer apartado dedicado al medio ambiente y los certificados de energía limpia. El posicionamiento a favor del proyecto de la ministra Loreta Ortiz Alf vino de los ministros, los que votaron a favor, pues, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, un caso muy particular porque es un ministro muy cercano a Calderón y a los sectores tecnocráticos. De hecho, su prima es directora general de Innova, una empresa energética, pero votó por la constitucionalidad. También votó a favor el ministro presidente Arturo Saldívar y naturalmente también la ministra Loreta Ortiz. También votó a favor, Alejandro, la ministra Esquivel Moza, y contrario a lo que se esperaba, votó a favor de la inconstitucionalidad también una ministra propuesta por el presidente López Obrador. De hecho, 2 ministros propuestos por el presidente López Obrador. Ahorita le damos más detalles. Pero, ¿qué relevancia tiene esto que se votó hoy? Bueno, es que esta reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de energías renovables como la eólica, solar, y además revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los certificados de energías limpias para favorecer a plantas, bueno, no me gusta decir viejas, a plantas de la Comisión Federal de Electricidad, y contempla revocar permisos de abastecimiento obtenidos como un fraude a la ley, como lo explicaba hace un rato Alejandro Páez Varela. Y es que el 1 de febrero del año pasado, el presidente López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reforma de la ley de la industria eléctrica y se aprobó rápido porque tenía carácter preferente. Inclusive el presidente dijo que no había que cambiarle ni una coma. Unos días después, el 24 de febrero, tras 16 horas de discusión, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó esta reforma que fue ratificada en el Congreso y fue promulgada también esta reforma eléctrica en marzo de 2021, hace poquito más de un año. Pero entonces comenzó pues una cascada de amparos que fueron concedidos, suspensiones que fueron concedidas, tanto por jueces como el juez Gómez Fierro o tribunales colegiados, y el tema, y además de eso, se presentaron controversias constitucionales como de parte de miembros del Senado, del gobierno de Coahuila y también de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que pues condujeron a que la Corte atrajera todo eso para resolver
como intérprete de la Constitución, que es si la ley de la industria eléctrica es constitucional o inconstitucional. Y hoy no hubo los votos suficientes para declararla inconstitucional y por tanto tiene validez constitucional. Es curioso, lo decías, el voto, no curioso, sino resalta pues el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque efectivamente él es propuesto por Felipe Calderón. Efectivamente. Y curioso también que no participara Margarita Ríos Farjat, y a los dos los hermana lo mismo. Fíjate nada más. A Margarita Ríos Farjat, como sabemos, la propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ella viene del SAT. Y viene del entorno de Romo. Y viene del entorno de Romo. De Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Tiene mucha sensibilidad con respecto al sector privado. ¿No? Lo dices, sensibilidad. Está bien. Así, sí, tal cual. Supuesto. Porque viene, ahí está sus relaciones. Bueno, y viene desde el SAT, ella. Pues el ministro también viene del SAT. Él, de hecho, se hace una carrera como no la han hecho ni siquiera Margarita Ríos Farjat. Él hace una carrera larga en el Servicio de Administración Tributaria y te voy a decir una cosa, Álvaro. Según yo, él está en un periodo en el que hay los grandes perdones a las fiscales, a las empresas grandotas. Él está, si mal no recuerdo, en momentos en que Felipe Calderón le perdona a una cantidad brutal de empresas, le perdona, de hecho lo es, administrador de grandes contribuyentes. Efectivamente, mira, es, primero, es administrador general jurídico de 2003 a 2007 con Vicente Fox. Sí. Y luego es administrador general de grandes contribuyentes con Felipe Calderón. Claro. 2007-2008. Y luego de ahí lo saca para la Suprema Corte. Bueno, no, en realidad todavía se avienta un buen tramo como jefe del SAT. Es decir, se avienta una década en el SAT, Álvaro. Más de una década en el SAT, se avienta una parte de ella en grandes contribuyentes en un periodo en el que hubo grandes perdones. Pero fíjate nada más, él es de los que están, se va en el paquete de los a favor, es decir, se va en el paquete junto con el ministro de la Corte, en fin, con ese paquete, con el ministro presidente. Y luego, y el otro, no, él se va con ese, y ella se va con los otros. En esta ocasión, a mí Ríos Farjat, a mí no me desagrada que Ríos Farjat vote en contra. No me y tiene una lógica por esa sensibilidad que, como tú la llamas, sí, con el sector privado y con Alfonso Romo. De acuerdo, plantea independencia, Álvaro. Por supuesto. Una independencia no rabiosa, sino inteligente, porque ella viene de ahí. A ella la lleva a la Suprema Corte el presidente de México. Igual lleva a la Corte el presidente de México al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y él también vota a favor de declarar inconstitucional la ley. De hecho, es uno de los 7 votos a favor de declararla inconstitucional. Se requerían 8 votos. Y vota también junto con los ministros que tienen el sello de ser muy proclives al modelo neoliberal. ¿Quién es? Luis María Aguilar, Javier Maínez, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Norma Piña. Entonces, es interesante esta votación del día de hoy, en esta en específico, porque, en efecto, los que se daba como un hecho que votaran a favor de la constitucionalidad,
pues será los propuestos por el presidente López Obrador. 2 dijeron Nel. Y uno de los que se esperaba que votara a favor de la inconstitucionalidad, que es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resulta que dice de acuerdo con la constitucionalidad de esta ley. Por supuesto, esto no necesariamente va a ser siempre así. Aún en el caso de que se presente una nueva ley en materia eléctrica, no necesariamente la votación va a ser la misma. En fin, es parte de lo que hoy aconteció y es parte también, como yo se lo digo, de pues de los poderes actuando. Sí, fíjate este cuadro que ni siquiera que lo hace, me imagino que la oficina de Gustavo de Hoyos, pero es interesante, a ver si lo podemos abrir. Correcto. Es un cuadro que se va, pues sí, cada uno de los, va detallando cada uno de los temas. Claramente, fíjate nada más, Arturo Saldívar y Loretta Ortiz, se entiende, a Arturo Saldívar, pues es un hombre que ha planteado mucha sensibilidad con respecto a los temas del presidente López Obrador. La ponente es Loretta Ortiz. Fíjate bien los temas, los aprobados. No me voy a ir uno por uno, porque si no, no. Pero es claro que Loretta Ortiz, pues ella lo plantea, y luego el siguiente es Arturo Saldívar, todos a favor, y luego Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, todos a favor, y luego, fíjate la votación de Margarita Ríos Farjat, Álvaro, solamente uno de ese, solamente uno a favor, todos en contra. Sí, pues es interesante lo que hoy aconteció, es de enorme relevancia y pues sí, políticamente el triunfo es hoy para el presidente López Obrador en este aspecto. Falta lo bueno, hay que decir. Falta lo bueno, que es lo que viene en el Pero legislativo. este era muy relevante menor. Porque sí, efectivamente, se declara inconstitucional, tendría la oposición muchos mayores argumentos para ratificar su postura en contra. Esto los tiene que flexibilizar. De hecho, esto que tú dices de Gustavo de Hoyos, dice, a mí me parece que es relevante porque dice, mal día para la competitividad energética, la sustentabilidad ambiental y el Estado de Derecho. Digo, y se entiende porque él era promotor. Bueno, claro. El Pleno registra votación, que se equivoque, después lo precisa, dice, contra la ley de inconstitucionalidad, contra la ley de la industria eléctrica, pero es una cosa que es muy importante. Se requerían 8 votos para invalidarla. Los amparos ya muy frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase que a mí me llamó la atención cuando los amparos ya muy frágiles. Es decir, los amparos que se ¿desde dónde? Propongan ya. Claro, y que se pueden proponer desde dónde. Claro. Desde donde él está sentado. Por supuesto, él lo reconoce.